Queridos amigos, un gusto saludarlos. Este es El Estallido, sin preámbulos, sin presentaciones, en un capítulo dedicado a lo que se nos viene, a lo que está sucediendo. El estallido siempre de puntal de la información, adelante, la información de lo que usted escuchará en otros medios. Bien sabemos que el último capítulo del estallido explicó con pera y manzanas que se nos venía con el COVID-19, esta mutación del coronavirus. Y en este capítulo profundizaremos sobre ese asunto y sobre todo sobre los alcances políticos que tiene el que estemos dentro de una pandemia. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud, dependiente de la ONU, un órgano de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, decretó la existencia de una pandemia ya hace bastantes semanas, y eso fue tomado con, con indiferencia relativa por parte de las autoridades de este país. Se hicieron algunos llamados, más que nada se hicieron algunas actividades publicitarias destinadas a tratar de mejorar la percepción que se pudiera tener sobre un gobierno que ya traspasó todos los límites de lo posible en el repudio que provoca a la ciudadanía. Y vimos a Rosa Ollarse, por ejemplo, utilizando mal nuevamente una máscara una mascarilla, un barbijo, como lo llaman los argentinos. Rosa Ollarse, que ha acompañado a Piñera desde el gobierno anterior y que ha hecho siempre la puesta en escena como si ella fuera una persona vinculada a la salud. Eh, yo creo que si uno le pregunta a las personas en la calle, van a creer que muchos se van a sentir sorprendidos cuando se enteren de que Rosa Ollarse no es médico. Sin embargo, ha hecho sus puestas en escena siempre ocupando un delantal blanco, ocupando la vieja técnica Girardi que también utilizó Michelle Bachelet y que está grabada en un video de campaña de Bachelet, en un making of, en donde están hablando de lo importante que es usar el delantal blanco. Delantal blanco que, por lo que nos va a tocar vivir, va a ocurrir, va a quedar en un entredicho. Yo tengo una profunda desazón porque me consta de que muchos médicos van a fallecer en esto que se viene. Son las personas que están más expuestas. No son, no son la totalidad de aquellos que van a estar expuestos. Van a estar expuestos las personas vinculadas a la salud, enfermeros, asistentes, camilleros, paramédicos, las personas que trabajan inclusive de porteros, aquellos funcionarios de aseo de los hospitales, y también los funcionarios de aseo en general, los recolectores de basura, cada uno de los de las personas que van a estar más expuestas, inclusive aquellas personas que están dedicadas a atender servicios que se ha entendido que tienen que ser indetenibles, como la provisión de alimentos, aquellas personas que trabajan en los supermercados en donde venden esos alimentos, en los sistemas de distribución de esos alimentos, en la cadena productiva que tanto le interesa a Juan Sutil, el nuevo presidente de la CPC, que es
Corporación de la Producción y el Comercio, la CPC, que reúne a todas las instancias productivas del país, viene a ser la patronal representada por Juan Sutil. Juan Sutil, que lo conocimos, era un empresario que no habíamos tenido noticias de él, hasta que se le ocurrió declarar públicamente que él y sus empresas Sutil dejaban de auspiciar a Chilevisión y a CNN por ser órganos de la propaganda comunista. Esto lo dijo en noviembre del año pasado en medio del estallido social, y la patronal, en vez que apartarlo, lo premió, o la patronal se sintió representada por estos dichos, y hoy día tenemos a Juan Sutil como el presidente de la patronal, y él ha marcado la pauta informativa, y también ha sincerado algunas posiciones que parecieran que son las que está tomando Piñera en esta dupla que hace con Mañalich, que si tuviera la posibilidad de programar música en este minuto estaría sonando Las Malas Compañías de Joan Manuel Serrat, porque vaya que mala dupla esta de Mañalich y Piñera, es pésima. Usted piensa en malas juntas, por ejemplo, el mismo daño que le ha hecho Sabina a Joan Manuel Serrat, por ejemplo, pero no está ni cerca de esta dupla Mañalich-Piñera, en que uno no sabe quién echa a perder a quién. Y en esta pauta que ha marcado Juan Sutil, lo que han procurado decir es que lo importante de acá es la economía. Ahora, creo que desde los primeros estallidos hemos hablado muchísimo de economía. Los capítulos anteriores del estallido también hablamos muchísimo de economía, en pleno estallido, explicando de qué es lo que estaba en juego. Lo que ocurre es que cada vez que ellos dicen hablar de economía, lo que están hablando es de contabilidad. Y los sistemas de contabilidad de ellos duran apenas un año. Entonces, cuando hablan de economía, están hablando de crecimiento, de cuentas azules, en el fondo están hablando del corto plazo. John Maynard Keynes, que fue quien salvó la economía inglesa en plena ruina, cuando dejó de ser imperio y se enfrentó a la Segunda Guerra Mundial, John Maynard Keynes, él decía: no, el largo plazo no importa, si total a largo plazo todos vamos a estar muertos. Tenía bastante razón Maynard Keynes, pero por lo mismo lo fundamental es pensar a mediano plazo. Ahora, esa frase de Keynes hay que entenderla como una frase jocosa. No nos tomemos tan en serio lo que está diciendo Keynes, porque bien sabemos que desde que entendemos que estamos dentro de un sistema mundo, el largo plazo sí nos interesa, porque desde que se ha incorporado la variable ecológica, entendernos todo en un mismo sistema planetario y la biosfera en el sistema mundo, nosotros sabemos que el pensar en el largo plazo es pensar en esta casa común, como diría Carl Sagan, en esta nave que está a la deriva en el universo. Casa común que no tiene nada que ver con esta visión de casa común que tendrían otros y que han tratado de instalar en el último tiempo. Por lo tanto, el a largo plazo sí nos interesa, pero nos interesa en términos de preservación. Ahora, si nosotros diseñamos una economía tan rigurosa con el largo plazo, la verdad es que vamos a estar muertos
vamos a procurar la muerte, porque la economía también tiene que salvar el día, también tiene que preocuparse de poner comida en el plato de mañana, de pasado mañana, de la próxima semana, de cada una de esas cosas, de cada uno de esos tiempos. Pero acá, cuando dicen vamos a salvar la economía o la cadena productiva, tratando de evitar que Chile entre en estos días en recesión, que bajen, que terminen de bajar todas las demás acciones, que no han bajado en este decrecimiento forzado provocado por uno por uno de los tantos elementos que podían desestructurarlo todo. Eh, Podía ser una sucesión de eventos climáticos, podía ser un terremoto, un tsunami, podía ser una calamidad relacionada con alguna facción terrorista o alguna guerra en un momento, eh, una pequeña guerra que salga de control, o podía ser este tema de un virus que no faltará aquel negacionista del COVID-19 que trate de explicarlo en términos conspirativos, olvidando, esto lo digo sin tener un pelo de creyente, de que la vida, y sobre todo la vida y el sistema en el cual nos hemos organizado a nuestro pesar en este estado, en este sistema mundo, la vida es un milagro. La existencia de todo esto es un milagro. Estamos hablando de un malabarista. Quizá la figura de un malabarista sería errada, pero como ejemplo, un malabarista que tiene en este momento 25 objetos en suspensión y que se le acaba de colocar otro más. Eso es más o menos nuestro sistema actual. El decir que el virus es el Deus ex machina, es decir, el elemento que lo cambia todo y lo explica todo, es un error. Lo que lo explica todo es el caos del sistema, la entropía del sistema, el hecho de que el sistema milagrosamente aún se sostenía, nadie sabe cómo, y que estaba al borde de trabarse la máquina por cualquier elemento, y aparece un elemento que no es casual, que es propio del hacinamiento, que es propio de la característica que hemos asumido como humanidad, que es transformarnos en plaga. Hablábamos de John Maynard Keynes, que estaba tratando de reconstruir la economía inglesa en tiempo en que había 1.000 millones de habitantes en el planeta y que acababan de tener una guerra que había costado la vida de entre 40 y 80 millones de personas según los cálculos que se hagan. Y ese mundo que había perdido una parte significativa de su población, se había puesto en cada uno de los límites de lo posible, en que hizo peligrar la sustentabilidad de la propia humanidad, no solamente aquel sector que uno podía observar en beligerancia. Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es nada más y nada menos que la bomba atómica. Pero también las sulfamidas que utilizaban los nazis para sus soldados y la penicilina que se masificó en las trincheras y en los regimientos aliados. La salubridad pública. Cada uno de los elementos que reconstruyeron a Inglaterra partieron en la guerra, desde el trabajo y el voto femenino hasta la salubridad pública. Bueno, éramos 1.000 millones de habitantes en esa época, hace menos de 100 años.
Hoy somos 7.000 millones de personas. Y si eso no fuera poco, 7.000 millones de personas, 7.000 millones de personas, que le ha dado por ir a la esquina a ver si está lloviendo, como decían antes. Sí, anda a darte una vuelta a la esquina y anda a ver si está lloviendo. Así se la han pasado. Eh, Recuerdo la novela de Plataforma de Houellebecq, Michel Houellebecq, eh, un, un francés que nació en el Océano Índico, en la isla Reunión, si es que no me equivoco se llama, que queda cerca de Mozambique, una, una de las colonias de Francia en ultramar, como le llaman. Houellebecq en Plataforma, en, en un libro mucho menos interesante de lo que yo pensé que era cuando lo comencé a leer. Sin embargo, es un da en el clavo Houellebecq con esta fiebre por el turismo. Por, hay una teorización, hay una un intento de profundizar sobre esta maquinaria que sería el turismo. Pero no el turismo entendido como el viaje eh, iniciático o el viaje de Rimbaud. No estamos hablando de ningún viajero. Estamos hablando de las personas que hoy día están instaladas en Pucón, que hoy día están buscando un restaurante, un lugar donde tomarse un café o probar una cerveza artesanal en Pucón, en Papudo, en la Caleta Tumbes, en personas que van a molestar a los alfareros de Pomaire, personas que andan buscando dónde comer una trucha, eh, personas que andan viendo dónde pueden comprar una sierra ahumada en el territorio lafkenche. Estamos hablando de ese turismo, pero un turismo incluso más industrializado, un turismo que está relacionado con planes turísticos, con personas un sistema turístico que es la contrapartida del trabajo, de un trabajo que, que ya no es eh, tendencialmente fabril, un trabajo de papeleo, un papeleo que ya es digital, y estas personas que están ahí en, en granjas bien iluminadas, panópticas, como la entendería cualquier Foucaultiano, dedicado a mover papeles de un lado para otro, de tener reuniones, que un proveedor, que un jefe. Y estas personas son las que vacacionan a esos parajes y tienen que ir a ver hacia el otro lado si es que está lloviendo. Y cada vez que hacen eso se quejan de del modo en que los reciben, y por lo tanto en los lugares donde los reciben procuran recibirlos como si ellos estuvieran en la casa. Consecuencia de eso, la nefasta condición de la cual nos hablaba hace bastante tiempo eh, en, eh, no fue Habermas, fue él que hizo Nuevos Ricos, ¿cómo se llama este libro? Bueno, lo vamos a recordar. Cuando hacía la diferencia entre ciudadanos de turistas y adscriptos a la tierra, que la
estoy hablando de un filósofo alemán que sí que aún está vivo. Eh, Quizás deberíamos sortear algo. ¿Qué podríamos sortear? Un pack con barbijos, con mascarilla. No tenemos cómo. Tampoco vamos a caer en esta enfermiza lógica de andar trasladando cosas por correo y enviarlas o recibirlas. Lo hemos dicho una y otra vez, ese tipo de cosas no iba a llevar a esto. No era casual. No es casual lo que nos está ocurriendo. Bueno, eh, él hablaba de que habían dos tipos de personas en el mundo. Aquellos que si se movían de donde nacían era porque tenían que migrar. Y si migraban, ya no se podían mover de aquel lugar a que migraron. Un ejemplo categórico son los migrantes en Estados Unidos, que son ilegales, que tienen que andar viviendo en un inframundo dentro de Estados Unidos y no pueden salir de Estados Unidos, porque si salen de Estados Unidos tendrían que volver a ingresar como ilegales, y para ingresar como ilegales arriesgaron la vida. Algo también le ocurrió a cada uno de los que llegó, como se dice en España, en pateras, aquellos que llegaron arriesgando también su vida en balsa, en barcaza, huyendo de la esclavitud, de la muerte, desde Libia, aquel lugar que fue destruido, aniquilado por Francia, por la Francia de Sarkozy, por el Estados Unidos de Obama, de Hillary Clinton. Bueno, esos sujetos que, que en Chile tenemos muchísimos, personas que viajaron de Haití, personas que viajaron a Haití desde África, huyendo, que tienen pasaporte haitiano y que han llegado a Chile y que nosotros los entendemos ciudadanos haitianos, colombianos, peruanos, argentinos también que vinieron acá buscando nuevos horizontes, adscriptos a la tierra. Bueno, esos ciudadanos que son los ciudadanos que, que eligieron este país o que fueron arrojados a este país y que que han estado eh, pelando el ajo, como se dice, no son los turistas. Hay otro tipo de sujeto que es el que, ¿cómo le llaman? Nómade. Bueno, ese sujeto nómade, preocupado de viajar. ¿Qué importa todo lo que se ha dicho respecto a la enorme emisión de CO2 que significa el turismo? Cantidades, enormidades de aviones surcando los aires para que transportar a personas que van a lugares en donde hoy día ni siquiera está esta posibilidad que nos daba el turismo de antaño, en que una persona podía estar juntando calcomanía en su maleta, que podía estar juntando sellos en su pasaporte. La digitalización de todos los sistemas biométricos hacen que simplemente se hayan disuelto la frontera y todo se haya homogenizado, como lo decía también Holoback en plataforma, en que los sujetos pueden estar en Cuba o pueden estar en el sudeste asiático, y lo que va a cambiar es que no van a estar en París soportando el mal clima de París, soportando el tedio de París, pero van a estar sumidos al tedio de esa Cuba o al tedio de ese sudeste asiático, un tedio que va a ser manejado por unos comerciantes que van a procurar entretener, hacerles cosquillas en los pies o en la barriga a esta persona, y al mismo tiempo el ciudadano más acomodado de esos mismos lugares, de Cuba o del sudeste asiático. Recordemos que Chile es un destino turístico exótico, pero las personas viajan de este lugar exótico a Francia, a París, a hacer exactamente la misma vuelta. Aquella vuelta que era el regreso para geólogos. Y lo llevan en un bus que lo andan trasladando por toda Europa,
en 7 días no durmieron nunca en un hotel, vivieron todo tipo de precariedad. Ese podríamos decir que es el plan básico. Conocieron Europa, fueron a todos los lugares, e ir a todos los lugares significa ir a todos los lugares fotografiables y hacer esas fotos. Bueno, uno de esos destinos era Venecia, por ejemplo, que ahora ya se pueden ver hasta delfines en los canales. La gran paradoja que nos va a presentar todo esto es que cuando salgamos de esta gran noche, probablemente tengamos elementos fácticos que nos van a permitir demostrar de que es nuestro impacto con el turismo el que está dejando la gran cagada en el planeta. La cantidad de viajes innecesarios para ir a trabajos de mierda, lo que está dejando la cagada en el planeta. Ahora, un presente, porque ya ni siquiera estamos hablando de futuro, un presente en que las personas estén obligadas a estar confinadas en pequeñas edificaciones, en pequeñas casas, en departamentos que son una caja de zapatos, un nicho funerario. El que eso sea ni siquiera el futuro y no sea el presente es una situación desoladora. Puede existir esta compulsión por salir arrancando y decir quiero ir a otro lugar. Pero me pregunto si hay escape de este mundo en que ya nos quedó más que claro que es todo una sola cosa. Al punto de que se puede enfermar de lo mismo y al mismo tiempo prácticamente. Al tiempo que esa enfermedad es capaz de contagiar a ese mundo y transformarlo también. Es capaz de bajar las emisiones de carbono del planeta. Usted me va a decir que van a haber enormes emisiones de carbono destinadas a fabricar mascarillas, insumos destinados a la medicina, hospitales que se quieren entregar en tiempos récord. Pero no, lo que nos enfrentamos con esta pandemia es a lo inexorable, a la fatalidad del decrecimiento, con todo lo que conlleva. Con todo lo que conlleva, que significa pensarlo muy bien antes de salir, pero esta vez no de irse a dar una vuelta a Vietnam o a Indonesia. No, pensar muy bien si es que voy a salir de la casa a comprar cotonito, si voy a salir de la casa a vitrinear un libro. Y pensar muy bien si es que voy a entrar en la compulsión de entender que mi teléfono es una especie de mall que yo guardo en mi bolsillo y empezar a decir, sí, tráiganme este libro, tráiganme este objeto. Qué fácil sería todo si le hubiésemos hecho caso a Pascal cuando Pascal decía que todos los problemas del hombre se debían a que no era capaz de estar sentado en un sillón. Decrecimiento. Bajar las revoluciones, como se diría. Usted me dirá que eso es un privilegio. Sí, es un privilegio el poder tener descanso, sosiego en esta sociedad. Claro que lo es. Sí lo es. Se ha encarecido todo. Los precios son impagables de lo que usted quiera. Pero sin embargo, había un amigo que falleció en el barrio desde julio. No conozco nunca a una persona que haya fallecido estando tan más viva que ella. Me refiero al Hilario Sala.
Y el Hilario siempre decía, no hay mejor pelea que aquella que se evita. Cuando nosotros lleguemos entendamos después de esto de que no hay mejor viaje que aquel viaje que se evita. No hay mejor desplazamiento que aquel desplazamiento que se evita. No hay mejor eh, dilapidación de recursos que aquella que se evita. Lamentablemente ese aprendizaje nosotros como no estuvimos en la guerra, no fuimos expulsados de nuestras casas, de nuestras comunidades, no tuvimos que caminar con una carretilla, echando todo lo que pudiéramos cargar, cargando un hijo, quizás un par de animales, y dar una larga marcha con los únicos zapatos que teníamos, sin saber si íbamos a alcanzar si es que no iba a alcanzar aquel ejército que nos pisaba los talones y nos iba a quitar todo eso que andábamos cargando, incluso la vida. Todas esas personas que sobrevivieron a ese horror entendieron muy bien el valor de estar tranquilo, de estar sentado en un sillón. Pero el capitalismo, el capitalismo de la negación, el negacionismo climático, el negacionismo del carbono, intentó sostenerse sobre la base de incorporar personas al consumo a través del crédito, para que esas personas se dedicaran a dilapidar recursos que son de todos, como el aire limpio, como el agua, como el carbono que se emite. Esas hordas de personas que se han dedicado a recorrer el mundo por razones que no han podido precisar. Si se hicieran sabia en ese viaje, me pregunto, con toda esa sabiduría, con una milésima, con una millonésima, con una... Me quedé sin palabras para entender cómo sería esa fracción de 7.000 millones de habitantes en que hayan, no sé, un minúsculo grupo de personas tan sabias. ¿Cómo no fueron capaces de entender de que esto era lo que se venía? Que esto era el momento de pagar la factura, que es el momento que estamos asistiendo hoy. Y no significa solamente el beso de la muerte. La máscara de la muerte roja, como el cuento de Edgar Allan Poe, de la peste instalada y que no tenemos cómo evitarla. No es solamente el hecho de que nuestras vidas pendan de pensar y tomar solamente buenas decisiones de aquí en adelante. Una mala decisión nos va a llevar a la tumba o nos va a dejar gravemente dañados. No nos olvidemos que el coronavirus, y disculpe que instale este elemento de conversación, en deja un 5% de personas con necesitando un respirador artificial, en que lo mínimo que lo necesitan son 10 días. Personas extremadamente optimistas dicen que se puede tener una semana a una persona en recuperación. Aquella persona que necesita, aquellos dentro de ese 5%, que no necesariamente son personas mayores de 80 años, sino que es transversal en la población. Y por sobre todo, y esto lo voy a decir por si usted no se había dado cuenta, en varones jóvenes que son más proclives tanto a contagiarse como a
enfermarse severamente del COVID-19 son personas que si entran en esta crisis y sobreviven, pensemos en lo afortunado que puede ser entrar en esa crisis y sobrevivir por nuestro precario sistema de salud, más que por la lo, por lo incomprensible o inmanejable que sea la enfermedad en sí. Aquellas personas que sobrevivan van a quedar con sus funciones pulmonares disminuidas, con una fibrosis pulmonar. Bueno, nos enfrentamos ante una amenaza seria. No nos enfrentamos a algo potencial como quisimos pensarlo en negación por mientras esto estaba ocurriendo en China. Que los chinos estaban siendo exagerados, que todo esto tenía que ver con sofocar las manifestaciones en Hong Kong, que esto era un tema de chinos, porque los chinos comen cualquier cosa, que este asunto chino también era un cuento chino, porque en realidad no era tan grave, sino que lo que ocurría es que las autoridades habían sobrereaccionado, que cuando llegó a España o Italia no generaba ningún problema porque la señora que había muerto tenía 99 años. Como decía un tuit que millones de personas compartían y hacían mofa. Claro, es que murió la señora, no sé, Bernarda, y la señora Bernarda de 99 años que tenía una serie de planes y tenía toda una vida por delante. Bueno, hoy día es probable que en España esté muriendo el huevón que escribió ese tuit. Y es probable de que en 2 semanas seamos nosotros mismos, los que nos reímos, los que compartimos ese tuit, los que estemos pasando por esa misma espada. El turismo, el nefasto turismo, la necesidad de moverse. Y como y de acuerdo a esa categoría, esa categoría que pensó un francés, de que hay que existen los no lugares, aquellos lugares que no tienen identidad, que son estandarizados, que son los lugares del consumo, que es el mall como el no lugar por excelencia, pero así como el mall es el no lugar, también han proliferado en este país universidades que son un no lugar, clínicas que son un no lugar, centros médicos que no son un no lugar, y así aeropuertos. Y también los aeropuertos y los malls y los centros vacacionales que hay en otros países en donde las personas viajan compulsivamente para ir. Tantas personas que conocen Brasil en el último tiempo, cosa que me parece maravilloso. Pero, ¿conocen Brasil o conocen un centro vacacional en Brasil? Es una muy buena pregunta. ¿Es posible conocer a Brasil hoy día? Así como conocer a Chile, por ejemplo. Si uno viniera de Brasil, ¿podría conocer a Chile? ¿O lo van a llevar al lugar donde tienen que ir los turistas? El sendero de Parcao, el hueón con el megáfono, la pulsera, el collar identificatorio con una tarjetita magnética o lo que sea. No, es que nosotros venimos en el grupo tanto. ¿Se ha fijado los no lugares que han construido? Por ejemplo, si ha tenido la suerte de venir al sur, o la desdicha, por ejemplo, desde Panguipulli hacia arriba, la zona en el Tume, ahí donde se metió el amigo, incluso dicen que es el testaferro de Ponce Lerú, que Guillermo Peterman. Una sucesión de cafés, hoteles, casas en el árbol,
Yo recorrí ese lugar hace 25 años, en donde no había ni siquiera dónde comprar pan amasado, porque cada una de las personas vivía en sus casas y hacía su propio pan. Me recuerdo en el Tume, y y para ingresar al parque del Huilo Huilo uno tenía que pagar 300 pesos que iba al municipio, que no era muy claro que hubiese un municipio, porque hasta el día de hoy eso no es municipio, pero tiene que haber sido, que me parece que era la Junta de Vecinos. ¿En qué minuto se privatizó todo eso y se transformó en un lugar? Para que llevaran camionadas y camionadas y camionadas de personas que eh, recorrieran eso que ya no es un parque natural, es un parque de atracciones, un lugar rendido al turismo, al macroturismo. Pero no lo vamos a decir en términos nostálgicos o que es bueno recorrer solamente lugares donde no hay infraestructura. Pero cada una de esas necesidades que se ha querido instalar en los lugares menos indicados, esa cerveza fría en la punta de un cerro, cuesta una cantidad enorme de carbono que nosotros emitimos. Inestabiliza este sistema que ya era precario. Nos acorta ese largo plazo que empieza a estar más cerca. Y cada vez más cerca estamos de ese momento en que estamos todos muertos. Antes de que esa referencia a la muerte pudiera malinterpretarse, es bueno entender de que no vamos a morir todos en esta plaga, y ni tampoco estoy hablando estoy hablando tampoco en esos términos. Pero sí es muy importante que tengamos claro de que cada vez que mueren muchas personas por situaciones evitables, y somos testigos de eso. Esas muertes se impregnan en nosotros y nos hacen cambiar. Y esas muertes son significativas, toda muerte es significativa. Y cuando vienen todas esas de la misma causa, de los mismos errores que se tomaron, de las malas decisiones que se tomaron, de las omisiones, de esas decisiones que uno no tomó a tiempo, esas muertes van a quedar aún más impregnadas en nosotros. Vamos a ser otras personas luego de esto. No nos van a devolver al mismo país. Y digo país, no digo humanidad, porque existen lugares en el planeta en que van a sufrir una serie de privaciones, y estas privaciones no los van a dejar tampoco indemnes, pero la muerte va a ser ahuyentada a través de estas privaciones. El caso de Singapur, por ejemplo, Corea del Sur, que está tomando serias medidas, incluso el caso de Argentina, que está haciendo las cosas bien a mi juicio. Por el otro lado, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ese alumno que no hizo la tarea y que va a ser recriminado frente a todo el curso, pero no va a ser recriminado para efectos de que ese alumno sea ridiculizado, sino que nosotros vamos a aportar la muerte, vamos a hacer ese ejemplo, esa parte roja del gráfico. Es inevitable que eso suceda. Nos pasamos cada una de las luces rojas. Y esto no tiene que ver con que estuvimos manifestando en los tiempos en que a lo mejor habría que haber hecho cuarentena.
No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la misma causa de esas manifestaciones. Aquellas personas que toman las decisiones en este país. La imposibilidad de, de sacar a aquellos que están tomando esas decisiones. Y yo daría por descontado el que estas personas van a dejar de cumplir esos, van a dejar de desempeñar esos cargos. Ahora, la razón por la cual van a dejar esos cargos no nos debe hacer sentir felices, ni satisfechos, ni nada por el estilo. Solamente si es que nos tocara vivirlo de Italia, sería una grave estocada la que nos ocurra. Y ahora, cuando tengamos los resultados de Argentina, que son nuestros vecinos, y ellos tengan indicadores en que demostraron que las autoridades sanitarias tomaron los resguardos, se tomaron este asunto en serio, hicieron las tareas, con todas las dificultades económicas que tiene Argentina, y puedan decir, nosotros hicimos bien el trabajo y murió también una cantidad importante de la población, pero que nosotros estemos en ese lugar en donde esto esté librado al laissez-faire, la laissez-passer, como en Inglaterra, en donde lo que se permite, lo que se pretende aplicar es la inmunización del rebaño, como se le dice, olvidándose de que es tan rápida la contagiosidad que tiene esta cosa, que el sistema sanitario se va a quebrar inmediatamente se propague. Y al quebrarse el sistema sanitario, las personas van a morir por haber tenido un accidente en la casa, podando un árbol. No es solamente que mueran del COVID-19, pese a que sea una situación de la cual preocuparse. Bueno, esto nos va a dejar una herida, pero dentro de esa herida va a haber una ventaja. Primero, un aprendizaje respecto a lo que no debemos hacer. Probablemente veamos resultados objetivos si esto se sostiene, 3 meses, 4 meses. Quizás podamos hacer algo por evitar que este colapso que estamos viendo hoy día, que es un colapso sanitario, no sea el colapso de 10 años más, que sea un colapso ambiental e irrevocable. A lo mejor esto nos va a permitir ver este colapso ambiental que parece irrevocable, y lo podamos contrastar y entendamos que los huevones tienen que dejar de viajar por la chucha. Que el quédate en tu casa no es solamente algo que debe ser aplicado para esta crisis del COVID-19, sino que es algo que tenemos que sostener en el tiempo. Y obviamente esta crítica y esta recriminación no se la estoy haciendo a la persona que apenas gasta, porque apenas tiene. Esta crítica es justamente al hueón que tiene y que por lo tanto gasta, y que por lo tanto emite carbono, y que por lo tanto hace viajes innecesarios, y que por lo tanto trae, exporta, importa esta enfermedad a sabiendas de que no había que viajar. Que no se tome esto como una especie de maldad inclasificable, como de tratar de ponerle un nombre al criminal, casi como un llamado público a que lo linche. No. De nuestros políticos, el que está contagiado por el COVID-19, el primero, que siempre se puede ser más progre, como se dice,
Giorgio Jackson. Giorgio Jackson, que hizo un viaje absolutamente innecesario a Nueva York. Ahora usted me va a decir, no, pero es que el viaje no solamente es innecesario, probablemente fue a, a juntarse con empresarios, con financistas, con ONG, con vaya a saber usted todas esas cosas. Bueno, todas esas cosas tampoco son imprescindibles porque se podrían haber hecho a través de una videoconferencia. Pero figúrese, Giorgio Jackson, que aparece como un sujeto que es prudente, la imagen que le gusta construir, un intelectual, entrevista que hace él, que da, él inmediatamente habla de libros, recomienda libros, o habla de que él tiene una compulsión por leer o comprar libros, o regalar libros. Recuerdo muy bien porque se le hizo la crítica. Y la crítica no era mala leche, la crítica era, oye, en pleno estallido social, ¿a qué chucha vaya a Nueva York, weón? ¿A qué chucha? Bueno, fue a Nueva York, se contagió de la weá. Nueva York. Así como si nada, así como si Nueva York... eh, no es que se contagió en los aeropuertos porque venía algún chino. Se hicieron estudios epidemiológicos y el momento en que se empieza a dispersar el COVID-19 en China es casi el mismo en que se empieza a dispersar en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos no tomaron las precauciones, no se, no se hicieron los testeos, pero personas empezaron a hacer autopsia y empezaron a darse cuenta de que el COVID-19 había llegado en el mismo mes de noviembre, que fue cuando estalló la alarma, y estaba dispersándose desde Estados Unidos y desde China al mismo tiempo. La diferencia es que de China no estaban saliendo casos con COVID-19, se trataron de atajar, y el foco de contagio era Estados Unidos. Para los arqueólogos del futuro determinar cuándo, qué es lo que ocurrió exactamente. No tenemos ni la información ni tenemos tampoco la tranquilidad para poder determinar cómo sucedió esto. Pero fue el vocero del gobierno chino el que lo hizo presente cuando dio la conferencia de prensa explicando de que el COVID-19 había logrado ser eh, controlado, contenido en China. Y él dijo, sí, pero no nos debemos olvidar de que hay otro foco de COVID-19 que no se ha contenido y que incluso se ha negado, que es el de Estados Unidos, con, con un sistema sanitario incluso más deficitario que el que tenemos nosotros. Sistema sanitario básico, así como la cantidad de muertos que produce la falta de baños, ¿m? La falta de agua potable. Pensemos en el COVID-19 en los lugares donde no hay agua. Y ahí no estamos hablando de África, estamos hablando también de Chile. Empieza recién a sincerarse el asunto. Se va a sincerar con cadáveres, con muerte alrededor. No va a ser solamente esa poda que a lo mejor Piñera y su grupo ha pensado y ha querido, de que mueran afiliados al sistema de AFP. Sepa usted que cuando mueren los afiliados al sistema de la AFP no son las AFP las que están sufriendo ninguna merma, porque cuando una persona se jubila, la AFP gira un documento que, que se llama bono de reconocimiento, que es como una especie de vale vista. Y ese dinero que consta en este bono de reconocimiento solamente puede ser transferido a una empresa de seguro.
Entonces no es técnicamente la AFP la que gana dinero porque mueran los afiliados. Ahora sí van a descomprimir el sistema porque muchas de las críticas que hay a la AFP es que no son capaces de dar una pensión digna. Y con la cantidad de muertes que se esperan dentro de la población eventualmente jubilada, van a haber muchos que se van a morir y no van a poder protestar por las pensiones miserables que van a recibir. Ahora, ¿cuál es el otro país que está librando todo esto al garete? Es Inglaterra, de Boris Johnson. Las palabras, las sabias palabras de Sócrates, el precio de desentenderse de la política es el de ser gobernado por los peores hombres. Las elocuentes palabras de Sócrates en este minuto. Boris Johnson en Inglaterra, Piñera, Mañalich en Chile. Librando esto a la... ocupándolo como una variable de una posibilidad de propinar un genocidio en la población. Un genocidio que va a focalizarse en los más desfavorecidos, en los más débiles. La fantasía neoliberal del más fuerte, asumiéndose ellos mismos dentro de toda la debilidad que es ostensible como los más fuertes en esta lógica dicotómica, maniquea que nos tratan de instalar. Inglaterra con un sistema de salud público que viene de la Segunda Guerra Mundial, pero sin tomar ninguna medida destinada a evitar el contagio, lo que va a provocar una quiebra de ese sistema de salud público. Pensaba el otro día si pudiéramos juntar la mente de algunos ingenieros de este país que estén conscientes de lo que está ocurriendo, a ver si son capaces de construir una pila, así como están las pilas de litio, alguna pila que nos permita en la que podamos acumular la rabia que nos está provocando esto día a día, la rabia no solamente viniendo desde el síndrome de Cassandra, el decir que va a ocurrir algo horrible y al mismo tiempo no tener ninguna manera de evitarlo, de manera de que esta rabia no se disipe, no se vierta al lugar incorrecto y sea toda destinada a quienes tienen que ser destinados una vez que salgamos de esta crisis, una vez que podamos decir que sobrevivimos al COVID-19 y que podamos poner una calcomanía. Yo sobreviví al COVID-19 o una polera que lo diga. Cuando pase eso y cobremos a los verdaderos responsables de esto, que no son, que no es algo inerte y difícilmente vivo como un virus, sino que son aquellos políticos que no han tomado las decisiones o han escatimado tomarlas, basado en una supuesta economía que tienen que defender. ¿De qué economía hablan si la base de la economía somos los seres humanos? Y si esto no se controla adecuadamente, no solamente estamos en riesgo toda la humanidad, sino que no vamos a sobrevivir a esto. ¿Te escuchó?
Imagínese usted que el COVID-19 se transforme en un virus sincicial, en una, en una, eh, en una influencia estacional, en algo, en uno de los más, uno de las cosas más de las cuales hay que lidiar. ¿Mm? Invierno a invierno. El ministro Mañalich incluso llegó a decir de que, de que las personas que se contagiaban de COVID-19 se inmunizaban, cosa que es total y absolutamente falsa, porque dentro de los estudios clínicos que se hicieron en China, se llegó a la conclusión de que muchas de las personas, un porcentaje importantísimo de las personas que se enfermaron de COVID-19, se volvieron a enfermar de lo mismo. Entonces, yo lo que hablo del COVID-19 en reiteradas oportunidades es que son varias pasadas las que podría hacer. Y en esas pasadas, y en esas pasadas, porque piense usted de que Europa está soportando esta crisis en primavera. ¿Mm? Está llegando la primavera en este minuto a Europa. Y por lo tanto, el laboratorio vamos a hacer nosotros, el hemisferio sur. Y cuando dicen de que están pensando en la vacuna, están pensando en inmunizarse para el invierno del hemisferio norte. Nosotros vamos a dar los números y los estudios clínicos suficientes para que ellos puedan resolver el problema. Ahora, salvo que intervenga alguna institución internacional, multinacional, y nos salve, y digo literalmente nos salve, porque piense usted que los cálculos que está haciendo el gobierno es que el 70% de la población se va a enfermar, perdón, va a contraer el virus. Ahora, si lo hace ese 70%, todos dicen sí, pero solamente el 5% el 5% de ese 70% es el único que puede terminar necesitando un respirador artificial. Sí, pero si el 70% del país está contagiado de COVID-19, van a haber muchos que se van a enfermar de nuevo de COVID-19. Y por lo tanto, ese 5% que se está midiendo, hay que volver a medirlo. Porque sería el 5% de aquellos que se enferman de COVID-19. ¿Y si alguien se puede enfermar varias veces de COVID-19? La verdad es que los intentos de tratar de explicar esto por la autoridad son demenciales. Lo intentó hacer Mañalich, ocupó un gráfico que había sido puesto en Twitter, y aquel que colocó ese gráfico se desdijo y mandó inmediatamente las disculpas por haberse equivocado en las estimaciones, y Mañalich lo presentó como evidencia. Y él dijo de que antes del 1 de abril íbamos a tener a 40.000 infectados en Chile. Pero eso no bastó. Apareció Carla Rubilar diciendo de que no íbamos a infectar el 70% de la población. Después apareció Piñera en una conferencia de prensa el día de ayer diciendo que no íbamos a infectar 100.000 personas, y de las cuales 4.000 se iban a enfermar severamente, y que ellos tenían esas camas y esos sistemas de respiración artificial. Y hoy día apareció Mañalich dando otra cifra. Bueno,
no le pidamos pera al olmo, como les estoy diciendo. Pero esto a mí me parece muy fácil de equivaler, aunque esas simplificaciones siempre son nefastas, pero es muy fácil de equivaler al famoso incendio de Radal Las Siete Tazas, cuando el funcionario encargado de evaluar la crisis dice: este incendio va a durar hasta que llueva. Y lo dice a sabiendas de que llevamos 11 años de sequía sostenida. Por lo tanto, tampoco tenemos claridad si es que va a llover esta temporada ni qué mes lo va a hacer. Bueno, esta crisis del COVID-19 no va a durar los 3 meses en los cuales ha sido decretado el estado de catástrofe. Nos comenzamos a transitar hacia un largo invierno. Hacia un largo invierno. No solamente va a durar este tiempo porque es el tiempo de otoño, 21 de marzo, termina el verano, comienza el otoño, y nos toca el otoño y el invierno de esto. El que el gobierno esté pensando en las próximas 2 semanas y no nos esté diciendo nada de lo que va a ocurrir en mayo, porque ellos están hablando de los primeros días de abril, más o menos nos da el tono de lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir en julio? ¿Qué va a ocurrir en agosto? Usted conoce un mes más frío que agosto. Si el COVID-19 anda dando vuelta en pleno invierno, es razonable pensar de que el 100% de la población va a contraer el COVID. Y por lo tanto, el 5% de la población chilena va a requerir servicios de hospitalización y de UCI. Escuchó bien, el 5% de la población, de 20 millones de habitantes. 1 millón de personas. ¿Cómo se puede romper? Hablan de aplanar la curva, pero la pregunta es cómo se puede erradicar esa enfermedad. Porque los chinos lo hicieron conteniéndola. Y aquí ya nosotros no la contenimos. Esa weá de aplanar la curva tiene nada más que ver con retrasar el colapso del sistema sanitario. ¿Mm? ¿Cuándo? ¿En qué minuto vamos a poder resolver este tema? Nos van a decir: sí, es que nos vamos a contagiar todos y todos vamos a tener inmunidad sobre el COVID-19. No he leído ni escuchado a nadie serio hablando de la inmunidad del COVID-19. Porque además hay otro elemento, y no quiero hablarle del cuco en este minuto, pero un virus de tal alta contagiosidad es al mismo tiempo un virus de alta mutabilidad. Y así como mutó del murciélago al ser humano, puede mutar, y puede hacer vano nuestros esfuerzos para defendernos del COVID-19. Se habla de la vacuna como como un hecho. Y peor, se habla de la vacuna como si se tratara de una competencia
entre distintas corporaciones internacionales, en vez de estar hablando de que si no se encuentra no se encuentra la vacuna, la cantidad de muertes va a ser tal que, que el mundo no va a no se va a recuperar de eso. ¿Mm? No, es absurdo estar hablando de esto en términos económicos, porque la experiencia con la muerte va a ser que no nos podamos recuperar de esto. Además con la amenaza de que puedan otros virus causar exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar con todas esas con todo eso burla a las personas con trastornos obsesivos compulsivos después de ahora? ¿Cuántos más van a adquirir esas mismas mecánicas sin ser técnicamente obsesivos compulsivos, sino que simplemente personas que entienden bien de que la salubridad pública se transformó en un asunto similar a la desactivación de bombas o a la inocuización de minas personales, minas antipersonales? Piensa en el efecto que produjo el SIDA y cómo condicionó la sexualidad de toda nuestra generación frente a algo que ni siquiera está relacionado con la sexualidad, sino que es aún más genérico que la sexualidad, que tiene que ver con el contacto físico, que tiene que ver con conversar con las personas de frente, mirarse. La experiencia de darse un abrazo, de un apretón de mano. No es razonable estar pensando en que una vacuna va a resolver el punto, porque como dije, si hay una intención de crear una vacuna va a ser para resolver el problema del hemisferio norte. Y si es China quien propone la vacuna, se lo va a mirar con sospecha. ¿Mm? Como ya he escuchado a tantos diciendo cosas similares. O por ejemplo con lo que ocurre con el interferón, que es un paliativo, un medicamento que permite mejorar el pronóstico de aquellos que se enfermen del COVID-19, más no la cura milagrosa. Es probable que cada una de las cosas que nos parecían graníticas, basales, se desvanezcan en el aire dentro de las próximas semanas y con mayor razón dentro de los próximos meses. Hemos sido arrojados por nuestro gobernante a que el COVID-19 se transforme en la peste negra. Los estragos que está generando en Italia son insignificantes en comparación a los estragos que va a provocar acá. Los estragos que estaba generando en Italia, el país con mejor clima de Europa, saliendo del invierno, versus Chile con un pésimo sistema sanitario que funcionaba por el cariño y por la acción heroica de cada uno de los funcionarios dedicados a la salubridad en este país. No hay otra razón por la cual esto funcionaba. Sistema sanitario que va a estallar en 1000 pedazos. Nos informan que los chinos acaban de donar 1000 respiradores artificiales. Y piensa usted que son menos de los que vamos a necesitar. Y la pregunta es si van a haber médicos suficientes para operar esos 1000 respiradores artificiales.
porque lo que se viene es realmente serio. La pregunta, ¿nos va a atacar esto de lleno y entrando al otoño? Tenemos 6 meses, por lo menos, de una larga noche que se extiende sobre nosotros. Podría haber una vacuna para el COVID-19, está claro. Podría estar, ojalá, siendo muy optimista, dentro de 2 meses. En 2 meses en nuestro país podría causar estragos que fueran colosales. Pero no existe la certeza de que vamos a tener esa vacuna. Así que los efectos a corto plazo que vamos a experimentar, no todos pueden aislarse, no todos pueden dejar de trabajar, no todos pueden dejar de utilizar el metro. No ha habido ninguna política que haya presentado este gobierno de mercaderes, el gobierno de la casta, para subsanar ese problema. Para que más o menos tenga claro, no se han cerrado los servicios públicos, no se ha cerrado el registro civil, no se han cerrado los tribunales de justicia, no se han suspendido los plazos judiciales de nada. Solamente los jueces, por ejemplo, en materia criminal, están postergando la audiencia para no entrar en juicio. Pero eso no significa de que haya alguna ley que permita suspender, dejar en suspenso aquellas cosas. Van a haber muchísimos abogados que van a caer con el COVID-19, operadores judiciales, burócratas, personas relacionadas con el servicio público, Paco, Rati, milico, y también personas comunes y silvestres. Muchísimo, muchísimo. No están arrojando al mar en Cartagena al estilo Cartagena. Si es que nadamos, o nos ahogamos. El problema es que no depende de nuestra voluntad, depende de nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune enfrentándose a una infección que es prodigiosa. Alguien me decía con total indolencia, sí, pero tenemos que hacer las defensas para las defensas de esto. Claro, me imagino a los Selnam diciendo lo mismo. ¿Mm? Me imagino a los aztecas diciendo, no, si estamos haciendo las defensas del sarampión. Y todo esto en una epidemia que es de aún más rápido contagio que esas que se experimentaron en época en donde quedó el 10% de la población americana. ¿Mm? No había tiempo. Disculpe el cambio que voy a hacer ahora. Usted me va a recriminar de que este estallido salió extremadamente corto cuando viene meses reclamándome por qué es tan largo. ¿Mm?
y voy a hacer además un cambio enorme en lo que veníamos conversando. No teníamos cómo enfrentar el plebiscito que acaba de ser suspendido, el plebiscito del 26 de abril. No teníamos cómo llamar a que las personas se abstuvieran. Nos habían puesto en una encrucijada. Y peor, eso, usted sabe que los perros están muy atentos de cuando anda la pelada dando vueltas. No teníamos cómo enfrentar el plebiscito. Se pensaron muchas cosas por distintos actores, pero no había cómo permear eso. Por el otro lado, la lucha callejera no daba cuartel y por lo tanto tampoco era el espacio idóneo para andar planteando soluciones extravagantes. No quedaba más que ir a ese plebiscito a regañadientes y ir a estamparle la firma en contra de nuestras propias convicciones a un proceso constituyente absolutamente viciado y aprobar esa convención constituyente que no nos representa y que no es ni por cerca, no está a la altura ni por cerca de lo que son las reivindicaciones más sentidas por todos aquellos que estamos movilizados. Por otro lado, no había cómo pensar este proceso, no había cómo darle cuerpo, cómo tratar de racionalizarlo. Y es lógico, porque o se vive o se escribe. No se pueden hacer las dos cosas en simultáneo. O se es el espectador o eres el espectáculo. Nunca, escuche bien usted, nunca en una revolución había ocurrido eso de que se escuchara la voz con un cono enorme de un director que dijera ¡corten! ¿Había ocurrido eso en alguna revolución? ¿En alguna guerra? Que dijera ¡corten! Y se suspendiera la revolución. Suspender, que queda en suspenso. No que se terminara, no que se interrumpiera. Suspender. Y que dijera así tal cual. ¡Corten! Sé que los meses que se vienen son duros, que nos asiste la muerte. Hay muchos que en un principio recelaron de que esto nos sacara de la calle, porque este aprendizaje no se hizo ahora, se hizo en el 2011, y el miedo que embarga mucho es creer que nos van a sacar de las calles y eso va a ser para siempre, o va a ser por 10 años, por 8 años. Nunca había ocurrido esa posibilidad de racionalizarlo todo, de pensarlo. Y usted me va a decir, el enemigo también lo está pensando. Sí, lo está pensando. Y yo les digo, qué bueno que lo piensen con sus grandes intelectuales.
que lo piensen con Chalper, con Moreira, con Jacqueline Van Rieselberghe, con Jovino Novoa. Nosotros también tenemos a nuestros intelectuales. Paños fríos con eso. Todo va a estar en una modalidad de supervivencia en los días que quedan. El alimento va a escasear. Hay que asumirlo desde ya. El gran acto revolucionario que podemos hacer en este momento es proponernos sobrevivir a esto. Sin embargo, la virtualidad que queda, este pequeño contacto, estas pequeñas conversaciones, esta pequeña retroalimentación, no puede rebajarse al punto de querer convertirla en un espectáculo distractivo en tiempos de calamidad pública. No somos el bufón ni vamos a pretender serlo. El bufón está en otros lados y el bufón en este minuto denota en su rictus que no está compuesto y no logra ser convincente en su papel de hacer reír. El asunto es serio, realmente serio. Pero estamos conectados. Esta misma virtualidad que nos salvó en algún minuto de la locura, esta misma virtualidad que nos acercó y que propició el 2011 y el despertar de este país. Ese mismo vínculo hoy día cobra una importancia fundamental. Dependemos de esa virtualidad. Se vienen 6 meses. 6 meses. Y esto no es por el calendario electoral. Probablemente tenga que cambiarse ese acuerdo que se llegó de que el plebiscito va a ser en octubre, el referendo va a ser en octubre. Se va a cambiar. Y se va a cambiar porque el país completo va a cambiar en este tiempo. Esa idea de que Piñera iba a caer antes que nos fuéramos a referendo tiene mucho asidero. Y la idea de que esto vaya a cambiar radicalmente también, porque no va a cambiar a propósito de manifestaciones callejeras. Ya hicimos lo que había que hacer en la calle. Ya demostramos el poder y la coherencia, ya demostramos quiénes somos, amenazamos con marzo y lo cumplimos. El valor de la amenaza y el cumplimiento de ella demuestra quiénes somos. Somos un adversario indetenible. Lo va a cambiar los hechos que se van a suceder. El llamado es a mantenerse, a no dejarse embargar por la desazón, por la locura, por la compulsión, por la ansiedad. Se vienen días duros, tiempos duros. Probablemente para muchos va a ser la primera vez en su vida que vivan tiempos así.
aquellos que hemos vivido privaciones en el pasado, no va a haber va a haber va a existir la manera de volcar ese aprendizaje. Pero para la gran mayoría va a ser un bautismo de fuego. Se nos viene eso. Pero no olvidemos que junto con sobrevivir tenemos que refundar al país. Así que por favor, le va a parecer extravagante y extemporáneo y incluso lo que le voy a decir le va a parecer incluso fuera de todo lugar y contexto. Tenemos la posibilidad de escribir una constitución en estos meses, entre otras cosas. Tenemos la posibilidad y el tiempo para esbozar ese país y ese mundo que va a emerger de las cenizas de este. Esto ha sido el estallido.